En el momento en el que el policía se aparece en su ventana, mi papá se transforma. Discúlpeme, oficial, me estoy zurrando. Me pasé el alto, discúlpeme, oficial, disculpe. Y el oficial, sí, no se preocupe, me estoy zurrando, oficial, perdón. Sí, váyase. Gracias, oficial, gracias. Se arranca y otra vez. ¡Guau! Ese Amigo, a ver, tu papá, Eugenio González Salas, publicista. O sea, que era de los primeros publicistas en México. Primera agencia de publicidad en México, la ¿Cómo primera. crees? Él inició con la primera agencia de publicidad en México, que se llamaba Publicidad Salas. Ok. Entonces, mi papá se quitó el González, porque era muy común, y se puso Eugenio G. Salas. Ok. ¿Y tú nunca fuiste Eugenio Salas? Sí, era un problema, porque en la escuela, o sea, yo soy Eugenio González Derbez, es mi nombre real. Tienes una hermana, Silvia Eugenia. Una hermana, Silvia Eugenia, sí. ¿Cómo? No, ¿cómo es? No. Tiene 2 piernas, 2 manos. Oye, no la conocemos. ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es su forma de ser? Mi hermana y yo nos adoramos como no te puedes imaginar. Somos así. Y somos a la vez las personas más opuestas del mundo. O sea, tú nos ves juntos, nos entrevistas, nos tratas y dices, no hay manera que estos 2 güeyes sean hermanos, no hay manera. Y cuando estaban chiquitos, ¿cómo te trataba? Porque 2 años... Me trataba muy mal, me pegaba, me ordenaba, me decía lo que tenía que hacer. O sea, me pegaba, pero en buena onda, o sea, nada grave. O sea, nada de que, no, mi hermano. Te pegaba, pero sin dejarte marcas. No. Nos divertíamos mucho, jugábamos mucho, pero era de las que tienes que hacer esto. Ahora ponte a llorar para que nos compren un perrito. Dice, sí, tienes que llorar, güey, y si no, te vas a ver cómo te va. Entonces me traía jodido. Y ahora yo soy su jefe. ¿Ah, sí? Ahora trabaja para mí. Ok. Y me dice, no, pues ahora ya yo la traigo jodida a ella. Entonces, venganza. Sí, después de... Oye, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo te llevabas con él? Mi papá, la comedia la heredé de mi papá. Mi mamá era muy simpática en la vida real. Lloraba todo el día en las novelas, pero en la vida real tenía muy buen humor. Pero el del humor era mi papá. Ok. Mi papá era un señor como de 1,80 y tantos, muy alto, con una cara de pocos amigos. Todos mis amigos decían, no, me tenían pánico de mi papá. Era un señor así como una cara así de enojón. Y era el güey más cagado que te puedes imaginar. Todos los chistes que decía y todo el humor que decía, lo decía serio. Siempre. Y eso era mucho más cagado. Claro. No se reía, serio. No se reía. Pero tenía una manera de ser muy especial. Te voy a contar una anécdota. Un día iba mi papá manejando en su Cadillac, ¿no? Tenía un Cadillac 57. Todavía lo tengo, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Paréntesis, ¿cuántos coches tienes? Porque yo me acuerdo que cuando te veía en Valle, te veía un coche, luego otro coche, luego el chiquito. ¿Cuántos coches tienes? Es que me heredé los de mi papá, ajá, los clásicos, y luego he estado comprando unos minicoches. Ajá. Entonces, tengo junto con otro amigo, ajá, entre los dos compramos como 15, entonces tengo como 18 ya. Ok. ¿Minis? Chiquitos, minis, los carros más chiquitos del mundo. ¿Y esa es como tu colección? Sí, los más de chiquitos. Si tú vas a un museo de Ripley, believe it or not, aunque usted no lo crea, ajá, en la puerta de cada museo en el mundo entero hay el coche más pequeño del mundo. Yo tengo uno de esos. ¡Ay, qué padre! Y yo tengo un carro más chiquito que el carro más chiquito del mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, en Ripley no lo sé. No. Nada más hay 3. Entonces está fuera del alcance de Ripley. O sea, ellos no saben que está mal su récord. Su récord está mal. Yo tengo el carro que fue del Shah de Persia. Fue el último dueño y lo vendió en una subasta de Christie's. Y el caso es que lo tenía abandonado ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo subastaron. Ajá. Y entonces lo acabaron comprando en un museo en Atlanta. Y luego ese museo cerró y ahí en ese museo fue donde yo lo adquirí. ¡Guau! O sea que los vas persiguiendo además. Los voy persiguiendo. Y ese es el carro más pequeño que el más pequeño del mundo. ¿Y si cabes? Se llama, sí,
Pero apenas, o sea, de hecho, no le he podido sacar nunca a la calle porque es muy peligroso, me puede pisar cualquier carro. Literal, es una avalancha, casi. Es como una avalancha con motor, pero con un registrado, y nada más hay 3 en el mundo. Wow, qué padre. Bueno, me estabas platicando entonces de tu papá. Venía en el Cadillac. Mi papá venía en el... el sentido del humor de mi papá. Hacía mi papá. Venía en el Cadillac. Y yo venía con él, platicando. Sí, y de repente se pasa un alto. Y entonces, un motociclista. Entonces yo, chiquito, y habré tenido como 10, 11 años, ¿sí? Y yo, papá, la policía, un motociclista te paró. Y entonces se orilla mi papá, se estaciona. Y entonces yo, papá, el policía, papá, nos paró el policía. Yo ayer tomé calúa, pero te lo juro que lo tiré y prometí no volver a hacer nunca. Entonces, pero mi papá no hablaba, era serio. Y entonces así de, papá, pero ahí viene el policía en la motocicleta y que te pasaste el alto, papá. Y mi papá no me decía nada, ni una palabra, así. Quieto. Llega el policía. Mi papá baja el vidrio. En el momento en el que el policía se aparece en su ventana, mi papá se transforma. Discúlpeme, oficial, me estoy zurrando. Me pasé el alto, pero discúlpeme, oficial, discúlpeme. Y el oficial, sí, no se preocupe, me estoy zurrando, oficial. Perdón. Sí, váyase. Gracias, oficial, gracias. Se arranca y otra vez. ¡Guau! Ese era mi papá. O sea, esa capacidad de cambiarse, o sea, camaleónico. Pero, cabrón, otro día se acaban de abrir los ejes viales. No sé si te tocó, pero claro, de repente ya ejes viales, sí, ¿no? Y cambiaron el sentido de las calles, sí, y entonces todo el mundo se metía por donde las calles de doble sentido ya eran de un solo sentido. Entonces mi papá y mi mamá se iban siguiendo. Mi papá y mi mamá se adoraban. Okay. Y se hablaban muy bonito, nunca se peleaban. Bueno, entonces mi papá de repente va siguiendo a mi mamá. Y de repente mi mamá se mete en un eje vial. En lugar de seguirse, se mete a la derecha. Y entonces ahí estaban los policías, acaban de abrir. Luego la paran. Sentido contrario, la chingada. Entonces mi papá agarra y se estaciona detrás de ella. Entonces los policías, ya sabes, multa a la señora, porque es que señora se metió en sentido contrario. Entonces se baja mi papá. Se baja del coche. Perdón, oficial. ¿Qué te dije, carajo? ¿Qué te dije? Deberías quedarte en la cocina. ¿Qué haces agarrando el coche? ¡Órale, vámonos! ¡A la casa! Mi mamá. Mi papá nunca le había hablado así a mi mamá. Nunca. Entonces mi mamá así de... ¡Vete para la casa! Te dije que no agarraras el coche. ¡Órale! Entonces, y los policías sí, ya sabes... Entonces mi mamá agarra y prende el coche y se va. Perdón, oficial, ya ve, pinches viejas agarran el coche y me ven a más. No, señor, no se preocupe, no, tranquilo. Y se libra de la multa. Se arranca mi papá, la alcanza a 2 cuadras, mi mamá llorando así, mi papá. Vieja, ¿qué tal actor soy? Y mi mamá le quería mentar la madre. Ese era mi papá. Wow. Ese era mi papá. Nada más por librarse de la multa. Era muy cagado. Sí, pues oye. Oye, y con tu mamá, por ejemplo, bueno, pues tan famosa, con tanto trabajo, ¿cómo te llevabas? ¿Cuál era la relación? O sea, porque luego muchos hijos con actores pues de ese nivel, como Silvia Derbez, pues evidentemente es como... A veces no tienen tanto tiempo para los hijos. ¿Cómo era en tu casa? Mi mamá era una mujer que a las 3 de la mañana seguía despierta estudiando sus libretos porque se encargaba de... Teníamos unas muchachas que nos ayudaban, pero se encargaba, regresaba de grabar todo el día y en la noche les decía lo que había que hacer el día siguiente, enseñaba a cocinar a las muchachas, le ponía la ropa a mi papá, ella le ponía la ropa que se iba a poner mi papá al día siguiente, nos checaba las tareas, nos dejaba dormidos, o sea... A pesar de todo el trabajo que tenía mi mamá, nunca me faltó mamá. No. Jamás. Qué padre. O sea, tuve una infancia increíble. Y era yo apegado a mis papás así uña y mugre. Y no me separaba de ellos jamás. Entonces yo tuve una adolescencia muy extraña, muy absurda, porque no tomaba. Nunca fui a fiestas. Nunca fui a una disco.
No. Yo me la pasaba pegado con mis papás porque yo sentía que mis papás... Mi papá me llevaba 45 años, o sea, la diferencia de edad era muy grande. Y mi papá le llevaba a mi mamá 17 años. Entonces, la verdad es que no... Sentía yo que mi mamá estaba de alguna manera un poco sola porque pues mi papá ya era más grande. Era más grande. Entonces se ponía a ver la televisión y mi mamá, ¿no quieres jugar a damas chinas? Sí, mamá. Entonces me quedaba a jugar damas chinas con ella. ¿No quieres jugar parcasé? Entonces yo era como que su compañero de juegos de mesa, de ir al cine. Mi papá no le gustaba ir al cine. Y entonces cuando me invitaban mis primos a vámonos al club o vámonos de fin de semana, lo que sea. Es mi mamá. Decía yo, mi mamá. Y entonces me quedé toda mi adolescencia con mi mamá a jugar parcasé y damas chinas. Soy muy bueno.